Bueno, muy buenas tardes para todos. Acá estamos de vuelta con nuestro querido amigo Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Pues acá desde la Ciudad de México, Muy bien, muy seguimos, bien. Acá contento porque el jueves cumplí mis 70 años, así que seguimos para adelante con mucha es- fiesta. estamos de manteles largos, como decimos en Ah, México, sí. en plena fiesta Tal por cual. su No sé, cumpleaños. ahora ya entrando en tema directamente, no sé si México está tan de fiesta ahora que se le vino la arremetida de vuelta con Donald Trump, el chapito detenido en Estados Unidos que parece que se volvió muy proamericano y toda esa cosa. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se vive esto en México? Pues fíjese que parecía que iba a ser una semana para nosotros un tanto tranquila dentro de la relatividad de la palabra cuando empezó justamente a sonar, empezaron a sonar estos dos temas. El primero, me llamó mucho la atención que el gobierno de Estados Unidos, que ya nombró, ya tildó a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de sustancias como organizaciones terroristas, ya las equipara con algunas organizaciones pues, que históricamente ha combatido desde la época, digamos, de Bush. De repente ya anunció que va a tener, que llegó a ciertos acuerdos con uno pues, de los personajes más, que se ha convertido en más relevantes en este mundo, el del narco en fechas recientes y llamó mucho la atención porque este personaje, recordarán nuestro auditorio, fue muy mencionado por aquellos años del Culiacanazo, ¿no? Cuando el ejército lo detiene y hay todo un movimiento en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para liberarlo. Y en lugar de hacer un enfrentamiento en toda la ciudad, un baño de sangre, el presidente López Obrador decide eh, dejarlo ir. Las autoridades, tanto civiles como militares, se ven rebasadas ante la respuesta organizativa de este grupo y posteriormente, ya con un trabajo, digamos, mucho más estructurado, se le detiene, se le extradita y allá de repente, sin consultar a las autoridades mexicanas, Estados Unidos anuncia que ha llegado a un acuerdo de cooperación con este personaje, ¿no? Sí, sí, ha corrido mucha agua bajo el puente desde el Culiacanazo, ¿no? Cuando con toda claridad dijiste la ofensiva conjunta del Mayo Zambada apoyando la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, prácticamente amenazaba con destruir la ciudad y el presidente López Obrador dio marcha atrás y calmó las aguas, ¿no? Luego, en realidad lo que se rumorea es que Ovidio entregó al Mayo Zambada a las autoridades americanas y ahora a cambio de 14.000 millones de dólares, nada menos, firma el acuerdo para no ser trasladado a otra corte y está colaborando abiertamente con el gobierno de Estados Unidos, maldiciendo y tirando todo el veneno hacia el gobierno mexicano. Gran parte de esta cuestión del 30% de aranceles para México tiene que ver con la información que Ovidio Guzmán está brindando al gobierno americano, argumentando que México está totalmente dominado por los carteles, ¿no? Esa es la base de la cuestión. Lógicamente no se puede esperar otra cosa de un narco tan importante, más que, en primer lugar, poner de relieve su enorme capacidad de negociación. Eso es importante. Está al nivel de un líder de Estado, digamos, en cuanto a la capacidad de negociar, y no es solo por los billetes. Y por otro lado, también da cierto tinte respecto a cuáles son las herramientas que tiene Estados Unidos para establecer sus parámetros de política exterior con México. Son herramientas de bajo calibre, pero que están manejadas y utilizadas por Estados Unidos, por eso sí tienen cierto peso. ¿Cómo ves vos que cayó esto en la sociedad mexicana y cómo reaccionó el gobierno? De hecho, desde esos entonces hablamos del Culiacanazo
Pues se hizo un revuelo por parte de la oposición local de la derecha mexicana que argumentaba este suceso como la prueba irrefutable de una franca alianza entre el gobierno mexicano y una estructura dedicada al tráfico de drogas. Sin embargo, hay que recordarles también que no es la primera ocasión en la que por desgracia, las autoridades mexicanas se veían rebasadas por el poder de respuesta y organizativo de algunas organizaciones, ¿no? Dedicadas a estas actividades ilícitas. Por ejemplo, en la época de Calderón se detuvo a un personaje en la ciudad de Guadalajara y se dio prácticamente la misma circunstancia, ¿no? Eh, ante la respuesta del crimen lo tuvieron que soltar. Y ahí justamente los que entonces eran gobierno federal no utilizaron el caso para argumentar una supuesta alianza entre el crimen y el gobierno, sino dijeron, bueno, lo hizo para evitar un baño de sangre. Ahora, ¿qué circunstancia se da? Justamente lo mencionaba usted. ¿Cómo se ha procesado esto? Pues en el gobierno mexicano no cayó nada bien, porque justamente entienden que toda esta parafernalia que arma Estados Unidos tiene como fin volver a poner en la narrativa esto de que México, amplias zonas de México son dominadas por el crimen, como si estuviéramos viviendo un déjà vu de los años 2008, 2010, cuando Estados Unidos intentó, pues digamos, instalar la narrativa que México era un estado fallido. Y a partir de que México es un estado fallido, Estados Unidos tiene que intervenir directamente en México para recuperar amplias zonas otra vez para el control Sí, estatal, porque mirando un poco sí, así, tomando distancia, digamos, del asunto, esto es un argumento que le resultó fácil a Estados Unidos utilizar cada vez que le parezca conveniente, ¿no? Argumentar lo del fentanilo, el narcotráfico y demás, como una especie de barrera que sube y baja para los aranceles, porque al mismo tiempo que se los aplica a México, se los aplica a la Unión Europea por otros motivos, con lo cual es un argumento que va a utilizar siempre para cuando quiera, necesite o le parezca que tiene que tirar aranceles contra México o contra quien sea. Para cada caso usa el mismo argumento reiteradamente. Y por otro lado, también esto tiene cierta vinculación con un problema que no deja de crecer en Estados Unidos, que es la cuestión de los arrestos migratorios. Las redes se están poblando, no tanto en cuanto a la cantidad de arrestos, porque las deportaciones han bajado muchísimo, pero sí el grado de violencia y así el es. grado también de cierta resistencia civil en algunos lugares contra las deportaciones y la forma en que se hacen los arrestos con esa carga de violencia extrema con que actúan las fuerzas policiales. Esto está provocando cierto rechazo, preocupación, indignación y demás. Y al mismo tiempo tampoco hay que descartar que el cambio climático está produciendo unos eventos desastrosos en la frontera sur americana, ahora en Nuevo México recientemente, y el gobierno carece totalmente o no tiene interés en acudir en el rescate de las víctimas y apoyar a las poblaciones. Por eso es que también se pone de relieve la ayuda mexicana del Claro. otro lado de la frontera. Todo esto arma un combo en el cual la respuesta de Donald Trump, como siempre, es disparar hacia adelante y aplicar 30% de arancel. Justamente se habla ahora de todos estos aranceles y otra vez una guerra arancelaria, incluso contra países que han sido solidarios en momentos de extrema necesidad, como México, que durante la semana varios personajes dentro de Estados Unidos del mundo artístico mencionaban la gran respuesta de la presidenta de México que en medio de toda esta ola de criminalización a los inmigrantes, México todavía se portaba solidario con ellos, con las poblaciones afectadas. Llama la atención que Trump decide otra vez pegar un golpe en la mesa
y desviar completamente la atención de todos los problemas que está teniendo en materia local, de todas las resistencias que está provocando su política migratoria altamente espectacular en cuestiones de la imagen, de los arrestos masivos, de las redadas gigantes, pero realmente efectiva muy poco en cuestiones numéricas, ¿no? Sí, sí. Si te fijas bien, y por ahí a nuestros oyentes les ayuda a razonar un poco, hay una problemática y un debate cultural por detrás de esto. México, cuando acude solidariamente en apoyo a las víctimas de estas inundaciones, da a entender, por debajo de las grandes líneas, que se trata de un solo país. ¿Mm? Es como que México dice, bueno, vamos a ayudar a nuestros hermanos americanos, etcétera, y pasa por encima de la frontera, lo hace sin demasiado protocolo, rescata, ayuda, hace su trabajo, etcétera, etcétera, lo cual contradice absolutamente la esencia del mensaje de la plataforma trumpista, ¿no? La idea de Exactamente. una América anglosajona. Mientras México, primero, habla de una sola América y segundo, habla como si fuera un solo país. Entramos y salimos en términos solidarios de esta otra parte en la cual hay ciudadanos, no me importa de qué país, pero nosotros los ayudamos. Un mensaje un poco más internacionalista, si uno quiere, en contra de un mensaje fuertemente nacionalista, que es el mensaje de Donald Trump. Por otro lado, el gobernador de Texas había dicho no podemos hacer más nada, y es justamente cuando entra en acción México, algo que entiendo yo quedó de relieve en todo el mundo. Ahí se entiende un poco la lógica de Donald Trump para no caer en el discurso, ¿no? De que parezca una reencarnación de Satanás. No, no, que no es. Dos proyectos diferentes que Claro. con claridad están manteniendo los dos presidentes. Y una extraordinaria jugada, una extraordinaria lectura, también hay que decirlo, que se dio desde el lado mexicano, aprovechar esta coyuntura para hacer una clase de diplomacia que es incontestable, ¿no? Ante la dureza de Estados Unidos, ante la cerrazón, eh, esta carta humanitaria y la respuesta que dio la presidenta a la Sí. hora en la que le preguntan en la conferencia de prensa pues fue extraordinaria. Ahora, también hay que decirlo, no es la primera vez que México acude a Estados Unidos e incluso el ejército mexicano le enseña a Estados Unidos, a su símil de Estados Unidos, cómo actuar en momentos de necesidad. En México, desde hace muchas décadas, se implementó un plan llamado DN3, Defensa Nacional 3, en el cual las Fuerzas Armadas acuden a las zonas de desastre y ayudan a la población tanto a temas de rescate como de actuación en temas de agua, de alimentos, retiro de escombros y Sí. demás. México tiene una gran experiencia en estas cuestiones, en virtud Claro, de claro, un país Y el lleno de ejército catástrofes, ¿no? estadounidense no está acostumbrado a ello. Entonces, esta carta también se convierte la parte humanitaria en una carta diplomática y en una forma de capitalizar un momento específico en términos políticos, que le resultó bastante bien a la presidenta mexicana y además le da un impulso al contraste, ¿no? A esta parte que se menciona de cómo México responde ante las emergencias de Estados Unidos, cómo les apoya y cómo entiende México la relación con Estados Unidos, con la población, las necesidades de la población y cómo Estados Unidos reacciona ante los migrantes mexicanos, Es ¿no? importante remarcar que estos instrumentos de poder suave, o soft power, como la que menciona la literatura de relaciones internacionales, son muy importantes y conservan su vigencia, a pesar de todo el cambio en el orden mundial que estamos presenciando actualmente. Es cierto que son instrumentos que tienen una corta vida, pero tienen un gran peso de carácter cultural y ningún gobierno Exacto, debe dejarlos de lado. En el caso mexicano, claramente un poder inferior y asimétrico hacia abajo en relación a Estados Unidos, estos instrumentos de poder suave que están al alcance de la mano son muy útiles a nivel de propaganda y a nivel de prestigio internacional y todo así lo es. demás, ¿no? Pero a nivel duro, digamos, hay que ver cómo hace México ahora para renegociar con Estados Unidos esta cuestión de los aranceles que se empezarían a aplicar a partir del 1 de agosto.
porque esa idea que algunos analistas y algunos comentaristas dicen de que en definitiva Estados Unidos se tira un balazo en el pie, puede ser cierto, pero es algo que se Mm. demora mucho tiempo en comprobar. Mientras Claro. tanto, la incertidumbre en la actividad económica mexicana puede crecer. Y por otro lado, el Plan México, la reactivación de la industria nacional propia en virtud del cierre del mercado americano, también implica una enorme crisis en el caso de que realmente acontezca. Entonces, es una situación impredecible y realmente complicada para México. A ver, ya hemos tenido cierta experiencia en el trato con Donald Trump, incluso en este momento ya de su segundo mandato. Trump siempre da golpes en la mesa para ablandar a sus rivales y a la hora de la negociación que Sí. entren en una posición de desventaja. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. Lo que hemos notado también desde México es que los primeros en reaccionar, la primera línea de defensa de México no suele ser, no suele estar en México, sino en Estados Unidos. Los intereses empresariales y financieros en Estados Unidos son los primeros en reaccionar ante la decisión de Donald Trump de ir fragmentando, ir dividiendo las cadenas de suministro y las cadenas de elaboración de productos que ya se volvieron binacionales o incluso hablamos de México, Estados Unidos y Canadá, que implican a los tres países. Esos son los primeros que han reaccionado en las ocasiones anteriores en las que Donald Trump ha presionado a México con aranceles. No creo que esta ocasión vaya a ser distinta. Ujú, También hay que revisar cuáles son los productos a detalle, qué áreas son las que está Donald Trump intentando grabar, porque viene todo esto, digamos que son los precedentes de una renegociación integral de todo el tratado comercial México, sí, Estados Unidos y sí, Canadá. la fecha oficial de renegociación es en octubre. Tampoco hay que perder de vista que es probable que este 30% de aranceles esté puesto en el camino de la renegociación para forzar un acuerdo renovado comercial entre los tres países totalmente favorable para los criterios americanos. O sea, también Así es, puede ser, e incluso puede ser muy probable que el gobierno americano presione para que la renegociación se adelante y no se haga en octubre, sino antes. Por eso es claro. primero de agosto la fecha que pone, etcétera. Hay una cuestión de elementos dando vueltas que habrá que ir precisando con los días, pero yo entiendo, por lo menos desde aquí, desde Ecuador y siendo argentino, que la situación es grave. Es complicada porque gran parte de la actividad mexicana durante décadas se construyó para la exportación, es decir, el mercado interno fue sustituido por el mercado exportador. Obviamente, para la mayor parte de las mercancías y los servicios que se producen en México en materia de exportación van a Estados Unidos. Estos eslabonamientos productivos de los que tanto se hablaba en la época neoliberal que estábamos construyendo con la región Norteamérica, pues realmente lo que significa son los primeros o la más baja cantidad de valor agregado, lo que se hace en México, manufacturas de bajo valor agregado, lo que se hace en México para mandarse a Estados Unidos y que allá se reservan, digamos, las actividades más lucrativas. Sin embargo, este tipo de decisiones, más que golpear incluso de primera instancia en la actividad económica, golpean en la parte financiera, crean mucha volatilidad. Lo que habíamos estado viendo es que el dólar había estado cediendo peso ante el peso mexicano, digamos, terreno ante el peso mexicano. A la mitad de la semana llegó a estar hasta en 18 pesos con 65 centavos el dólar, más de un peso de diferencia a cómo lo recibió la doctora Claudia Sheinbaum. Y entonces, seguramente por esta decisión, el tipo de cambio va otra vez a modificarse, va a volverse más caro el dólar. Entonces, México tiene que responder, pero con mucha inteligencia. No podemos desatar una guerra
de aranceles porque no nos va a ir bien, estamos muy expuestos ante Estados Unidos. Importamos hasta lo que comemos. México es la cuna del maíz. Digamos, es un regalo de México para el mundo el maíz. Aquí fue el primer lugar donde se domesticó en el planeta y somos importadores netos de maíz de Estados Unidos. Entonces, para que nos demos una idea de la seria desventaja en la que estamos frente a Estados Unidos, pero también tenemos otras áreas de oportunidad que se tienen que jugar bien para enfrentar este tipo de retos. Sí, 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 habrá que ver cómo se va desarrollando esto. Y claro, entrando, no nos quedan tantos minutos, es muy importante el segundo tema que teníamos previsto hablar, que es la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro el fin de semana pasado, 6 y 7 de julio. En esa cumbre, sabemos todos, no estuvieron presentes los dos actores más importantes, el presidente Putin de Rusia y Xi Jinping de China. Putin por lo peligroso que podía ser realizar este viaje, y se supone que Xi Jinping, ante la ausencia de Putin, prefirió no acudir, ¿no? De todos modos, la cumbre fue sumamente importante, tan importante como que Donald Trump reaccionó con aranceles para los países de los BRICS, con lo cual en este panorama la situación mexicana se acompaña con la Unión Europea, los BRICS, o sea, toda la humanidad está cargada de aranceles, que es básicamente lo que argumentó Claudia Sheinbaum. Este problema no Claro. es con México, el problema es de todo el mundo, ¿no? Supongo que quizás algunos países africanos no sufren aranceles, pero si no, todo el mundo está cargado. ¿Cómo viste la Sí, cumbre de los BRICS? ¿Qué te pareció? justo me llamó mucho la atención la posición brasileña, la expresada por Lula da Silva, el anfitrión, cuya respuesta, híjole, fue dura, ante Donald Trump. Le habló de que su país es soberano y ellos tienen la capacidad de decidir y que si Estados Unidos iba a imponerles aranceles, ellos harían lo propio. Claro, estamos hablando que Brasil está a como 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros de distancia de los Estados Unidos y que no es el principal socio comercial de Brasil, el principal socio es China. Entonces, tienen una mayor libertad, un mercado interno mucho más grande, más poderoso. La economía brasileña es casi 50% más grande que la mexicana. Esa es la diferencia entre la mayor economía latinoamericana y la segunda, pero también la capacidad de negociación y la capacidad de diálogo político que tiene Brasil, incluso en este segundo mandato de Lula, donde no es la luna de miel que vimos en el periodo anterior, pero sigue teniendo un protagonismo bastante interesante a nivel mundial. Aunque no fueron, también hay que decirlo, aunque no fueron los presidentes de China y de Rusia, tampoco mandaron delegaciones, pues diríamos en México, peluceables, o sea, de segundo nivel. Mandaron a sus secretarios, a sus No, pero cancilleres. además participaron por videoconferencia. Claro, y, o sea, no desatendieron de todo el papel, la cumbre y hasta el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, recuerdo que publicó una foto con su par ruso Sergei Lavrov. Obviamente este tipo de cosas pues no necesariamente caen también en Washington porque se dan en medio de este tipo de tensiones, ¿no? O sea, la imposición de los aranceles, tanto a los BRICS como a México, pues no se decide de un día para otro. Se viene estudiando, se viene fomentando allanando el camino y se da en el momento en el que ellos creen que pueden causar pues, un mayor impacto en Estados Unidos es cuando lo avientan, ¿no? Y justamente se da en estos días. Sí, y a la cumbre de los BRICS es importante saber que además de los 5 países fundadores, digamos, ¿no? Rusia, India, China, Brasil, Sudáfrica, tenemos ahora 4 países más que se han agregado, Indonesia, Irán, están entre ellos, con lo cual el número actual de miembros plenos de los BRICS son 10. ¿Mm? Está Arabia Saudita, que no ha formalizado
los requisitos propios del ingreso, que estaría por ingresar, que sería un socio estratégico importante de primer nivel, que se incorporaría a los BRICS, y la Argentina que rechazó ingresar, ¿no? Con lo cual tenemos 10 miembros integrantes de los BRICS, parte importantísima de la economía mundial, y la intervención y las palabras de Lula fueron de clara defensa del multipolarismo, ¿no? De un comercio mundial amplio y abierto. No fue una declaración, no fueron posturas geopolíticamente claras y firmes en el sentido de enfrentarse a, pero sí la defensa de un mundo comercial más diverso, más amplio, que colocan, por supuesto, a Brasil en el lugar en el cual está, ¿no? Como vos mencionaste muy bien, Brasil tiene una economía interna diversificada y un mercado mundial diversificado. Pero es importante alertar a nuestros lectores que el problema de Brasil está dentro de Brasil. Exacto. El bolsonarismo y la fuertísima alianza o entrega o sometimiento, no sé cómo decirle, del bolsonarismo a Estados Unidos, operando claramente en contra del gobierno de Lula y de las pretensiones multipolares del gobierno de Brasil, ¿no? Claro, de hecho, algunos analistas internacionales mencionaban que esta cumbre lo que había revelado eran los alcances y las limitaciones en cuanto a la actuación de los BRICS. Si bien son una alianza económica muy fuerte que puede retomar la bandera que está dejando Estados Unidos a la hora de declararle la guerra comercial al mundo, que básicamente es eso lo que está detrás de todos estos aranceles. Se quieren replantear todas las reglas comerciales, toda la arquitectura comercial y económica de poder mundial quiere deshacerse, como que digamos, todas las reglas establecidas durante la globalización y decenas de años antes se quieren abandonar. Eso ya no les funciona, quieren otro tipo de acuerdos que Estados Unidos en la fase de Trump considera más ventajosos. Y del otro lado está un grupo de países que si bien tienen una gran capacidad económica, tienen algunas limitaciones en materia política para conciliar este poder económico, traducirlo a un bloque geopolítico lo suficientemente sólido como para poder delinear el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? A como ellos les gustaría. Sin embargo, sí se ve que Estados Unidos, desde Estados Unidos, notan a los BRICS como una amenaza, ¿no? Por Sí. eso el masazo y por eso a la amenaza a todos aquellos países que quieran no solo integrarse a los BRICS, sino comerciar con ellos, ¿no? Integrarse a esta red comercial. Sí. Y creo yo, ya terminando, que se nos va el tiempo, que lo que indigna a Estados Unidos muy fuertemente en esta ocasión y en este momento es Brasil, claramente. Ujú. Y debe entenderse el rol del bolsonarismo, nuevamente para no caer en esto de que tenemos a Satanás dando vuelta. El rol del bolsonarismo es garantizar o tratar de garantizarle a Estados Unidos que el país más importante de la región va a pertenecer a Estados Unidos. La Así es, idea es la idea de un mundo en el cual tengamos Estados Unidos dueño de América, de lo que siempre fue de dueño, todo el y los hemisferio. otros países tendrían menor importancia en sus alineamientos. Pero como China está muy metida en América Latina y Brasil tiene muy fuertes relaciones con China, es un grave problema. Además, por el tamaño de la economía brasileña. Y es allí donde Estados Unidos tiene su principal enemigo, claramente, para decirlo. Entonces, su principal socio en este caso es Bolsonaro. Por eso es que la lógica del bolsonarismo es tratar de garantizarle a Estados Unidos su preeminencia, ya que no la puede garantizar en el mundo, su preeminencia en su región, que es esta región Exactamente. latinoamericana. Entonces ahí se entiende el rol para no caer en la traición a la patria y esas cuestiones, ¿no? Que por supuesto sí tienen razón los que dicen, pero la lógica es esa, ¿no? Recordar cómo llega, ¿no? Bolsonaro, tras un golpe
pues, constitucional, un golpe interno de lo que se le llamó la guerra judicial, el juez Moro y toda esta causa Sí. contra Dilma, el PT, que allanan el Bueno, camino para que llegue Bolsonaro. Y realmente Brasil sí está en lo interno dividido, sí está muy polarizado y sí hay dos grandes sectores que también están sí. muy radicalizados entre sí, el La bolsonarismo desgracia y para la parte Estados de... Unidos es que no logra que en México se polarice la situación. Si Exactamente, o sea, no, también México estaría ahí, pertenecemos o no pertenecemos, ¿no? Entonces, México está en otra situación, no hay la más mínima posibilidad de polarización, excepto en las redes sociales, digamos. Es- claro. y entonces se le complica un poco a Estados Unidos la cuestión del dominio sobre la región latinoamericana, ¿no? Bueno, Es hasta acá que llegamos, a ver. para redondear justo la Sí, idea que nos acaba de mencionar, es que el gobierno mexicano en ningún momento ha puesto en entredicho la preeminencia de los Estados Unidos sobre México. La diferencia entre el primer y segundo socio comercial, aunque Andrés Manuel López Obrador le dio juego, intentó darle juego a las empresas chinas, la diferencia es abismal entre uno y otro socio comercial. sí. A pesar de todas las restricciones, China es el segundo socio comercial de México, pero la diferencia con Estados Unidos es gigantesca. Y es que es normal, o sea, no es que tampoco la cuarta transformación y el obradorismo estén entregados a Estados Unidos. Más bien es que entienden las circunstancias en las cuales están gobernando el país y sería un acto ilógico, sería suicida atentar contra la preeminencia de Estados Unidos cuando tienes una economía tan dependiente de ellos. No es el caso de Brasil, no es el caso de muchos países latinoamericanos que mientras Estados Unidos estaba guerreando en Medio Oriente y libraba sus guerras eternas, le abrieron la puerta a China y China ya está metida hasta la cocina, como decimos en México, en todo el cono sur. Creo que solamente uno o dos países son los que guardan todavía como primer socio comercial a Estados Unidos. El resto de la región ya es Sí, sí, hace varios China, años. ¿no? Sí. Y último detalle, ya cerramos, preocupación geopolítica de los BRICS era África y Medio Oriente. ¿Eh? Ahí ya parte de los BRICS ya está integrado por Irán, por lo tanto la cuestión de Medio Oriente es central en la preocupación geopolítica de los BRICS y África, que sería como una especie de patio trasero de todos los BRICS. ¿No? Hay que tener en cuenta que Brasil tiene una muy fuerte relación histórica, comercial y muy bien cuidada con África, ¿no? Cosa que nuestros países no aprovechan, no miran, no ven y no tienen interés, siendo que sería de mucho interés comercial tener más cercanía con África, ¿no? Pero los BRICS han estado geopolíticamente atentos en esta cumbre a la situación en Medio Oriente y a la situación en África. Eso. Bueno, Bueno, terminamos tal cual. entonces. Es Sí, el único país de Latinoamérica, o mejor dicho, el país de Latinoamérica que tiene una mayor representación en cuanto a sedes diplomáticas en toda África. Y no nada más eso. No es per se la pura oficina, es el trabajo que están haciendo las oficinas diplomáticas para abrirle cancha a sus empresas y a todo este intercambio cultural, diplomático, político, económico entre Brasil y África. sí, sí. Bueno, evidentemente esta vez sí teníamos tema, ¿no? La semana pasada había sido una semana tranquila, apenas dijimos eso, se complicó todo. Pero bueno, Exacto. Claro. cortamos acá, entonces el sábado que viene nos vemos de vuelta. Muchos saludos, querido Edgar, muchos saludos a todos. Nos vemos entonces el sábado que viene.